Hola chavos, espero estén muy bien y se estén cuidando mucho. Hoy vamos a hablar de dos narraciones literarias que son muy comunes, pero a veces las personas suelen confundirlas mucho. Estas son el mito y la leyenda. Vamos a ver en qué consiste cada una y cuáles son sus diferencias. Primero, el mito. Los personajes. Suelen ser protagonistas heroicos o de origen divino. Podemos pensar en Hércules como un protagonista heroico o en los dioses Zeus y Poseidón como protagonistas de origen divino. En cuanto a la trama, las historias suelen tratarse de temas como el origen del mundo y los grandes acontecimientos de la humanidad. Temas como cómo comenzó el mundo, cómo fueron creados los seres humanos y animales y cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de las actividades humanas son fáciles de encontrar en este tipo de narración. Surgen como una forma de expresión de un pueblo o una cultura, ya que casi todas las culturas poseen o poseyeron alguna vez mitos y vivieron en relación con ellos. Y siempre está presente el elemento sobrenatural. Vamos a ver un ejemplo de un mito, que va a ser el mito del rey Midas. Es importante que vayan siguiendo mi voz, porque no todo el cuento va a estar escrito en las diapositivas. Entonces vayan siguiendo mi voz y poniendo atención a la historia. Había una vez un rey de nombre Midas que vivía en Frigia, un país bendecido por los dioses en donde no escaseaban los dones. Los árboles siempre estaban cargados de frutos, el ganado crecía sano y robusto, y sus habitantes tenían una vida tranquila. Y eran seres afortunados pues podían disfrutar de los gozos que su rica tierra les aportaba. En especial su rey Midas, alguien que desde que nació estaba predestinado a ser inmensamente rico, y pasaba la mayor parte de su tiempo paseando por el campo, pero alguien también que nunca se conformaba con la riqueza y poder que tenía. Siempre deseaba más. Un día apareció de improviso en Frigia el dios Dionisios, con todo su séquito. Dionisios era el dios del vino y de la fiesta, de ahí que tanto él como sus acompañantes se pasaran el día bailando, cantando e incluso bebiendo demasiado, y quedándose dormidos en los lugares menos convenientes, como le pasó al viejo y sabio Sileno, que se perdió del grupo al dormirse a la sombra de un rosal en el jardín de Midas. Tras dormir al fresco durante toda la noche, a la mañana siguiente un jardinero le encontró bajo el rosal y le condujo ante el rey. Midas, como gran anfitrión que era, trató a Sileno con gran amabilidad y fue su huésped por 10 días. Cuando él acabó de ese tiempo, Sileno y Dionisios volvieron a encontrarse. La felicidad del dios era muy grande, pues adoraba al viejo sátiro quien había sido su maestro y mentor. ¿De dónde te has metido, mi querido Sileno?, le preguntó Dionisios. Te he echado muchísimo en falta. Y Sileno le contó que se había quedado dormido y Midas le había cuidado como un gran anfitrión. Dionisio, muy agradecido por lo que oía, decidió premiar a la persona que también se había portado y había acogido a su maestro. Así que a la mañana siguiente se fue en busca de Midas y le dijo: Te concedo el don que quieras. Dime, ¿qué es lo que más te gustaría tener en este mundo? Midas no podía creer su buena suerte. Durante largo rato estuvo pensando qué podía pedir. Realmente no era fácil decidirse, más para alguien como él, inmensamente rico y que poseía casi todo lo que uno puede desear en la vida. Pero entonces pensó que había un don que nadie, por muy rico que fuese, poseía. Quiero convertir en oro todo lo que toque, le dijo a Dionisios. ¿Estás seguro?, le preguntó el dios bastante extrañado. Sí, sí, estoy completamente seguro. Pues entonces, a partir de este momento, todo lo que toques se convertirá en oro. Y así, encantado con el dios, con el don conseguido, se fue a su jardín a poner en prueba su nueva habilidad. Al principio la cosa no podía ir mejor. Tocó una roca y ésta se convirtió en oro. Loco de alegría cortó una rosa, que también se transformó en oro, y más tarde levantó del suelo un terrón de tierra, y al minuto tenía la apariencia de un lingote de oro. Soy el hombre más afortunado del mundo, comenzó a gritar. Pero su dicha le duró poco, pues enseguida se dio cuenta que tal vez su elección no había sido la más correcta. Midas tenía un perro que lo seguía a todas partes y al que tenía un enorme cariño. Pues bien, cuando ese día el animal se acercó a su amo en busca de una caricia, en el mismo momento en que éste restregó el hocico contra la rodilla del rey, se convirtió en oro. Pero aquí no acabó la cosa. Midas tenía una bella hija muy cariñosa que le encantaba correr de improviso y abrazar a su padre. Se pueden imaginar qué es lo que sucedió, como todas las noches se acercó a la habitación de su padre a darle un beso antes de acostarse. Se convirtió en oro. Cuando el rey Midas lo vio, roto de dolor, cayó de rodillas y empezó a lamentarse. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Si no hubiese sido tan codicioso, mi hija seguiría con vida. Él mismo estaba a punto de morir, pues como todo lo que tocaba se convertía en oro,
No podía ni comer ni beber. Cuando cogía un pan para llevárselo a la boca, éste se convertía en oro. Cuando la copa rozaba sus labios, toda ella se convertía en oro. Incluso sus propias lágrimas se convertían en oro. Desesperado, corrió donde Dionisio y se arrodilló a sus pies rogándole, por favor, sálvame, quítame el don que me diste o moriré. Y Dionisios le contestó que aunque se había comportado como un auténtico iluso, le ayudaría. Si quieres salvar tu vida, debes bañarte en la fuente del río Páctolo, y así perderás tu don. Si deseas que tu hija vuelva a la vida, debes hacer lo mismo con ella. Y así lo hizo. Midas siguió las instrucciones de Dionisios y consiguió salvar su vida, recuperar la de su hija y la del perro. Y esta parece ser la razón por la que hay tanto oro en el río Páctolo, porque fue allí donde Don Midas se bañó para dejar de ser el hombre más rico y desdichado del mundo. Este fue todo el mito, entonces vamos a ver si cumple los requisitos para ser llamado un mito. ¿Hay protagonistas de origen divino? Sí, el dios Dionisio. ¿Trata de explicar el origen de algo? Sí, explica el origen del río Páctolo. ¿Es una forma de expresión de una cultura o un pueblo? Sí. ¿Y tiene un elemento sobrenatural? Sí, que es la parte de que lo que toca se convierte en oro. Ahora vamos a hablar un poco de las leyendas y en qué es diferente a un mito. En las leyendas los personajes son comunes y corrientes, como personas y animales. En la trama siempre se busca resaltar valores como la honestidad y la valentía. Su propósito es el de transmitir enseñanzas y valores que sean educativos para niños y niñas. Entonces, al leer una leyenda se trata de estar aprendiendo constantemente. Se pasan de generación en generación de forma oral o escrita. No necesariamente tienen elementos sobrenaturales, pero a veces pueden tener elementos fantásticos. Ahora vamos a leer otro ejemplo, e igual es importante que sigan mi voz porque no todo va a estar escrito. Esta es la leyenda de Juanito Manzanas. Esta es la historia de un hombre que se convirtió en leyenda. Su nombre era John Chapman, pero todos lo llamaban Juanito Manzanas. John Chapman era un hombre muy generoso y amigable que recorrió gran parte de los Estados Unidos con nada más que los harapos que llevaba puestos, una olla en la cabeza y una bolsa llena de semillas de manzana que había recogido de una prensa de sidra. En ese entonces los Estados Unidos era un país muy joven. En el oeste no había grandes ciudades ni escuelas y tampoco manzanos. Él no quería que los primeros pobladores del oeste, llamados pioneros, carecieran de manzanas y todos los deliciosos productos que se pueden hacer con ellas, como jugo, compotas y tartas. Así que un día se despidió de su familia y emprendió un viaje descalzo. Él caminó de un lugar a otro, de pueblo en pueblo, plantando sus semillas, cada vez que encontraba tierra fértil. Fue así como recibió el apodo de Juanito Manzanas. Habrá suficientes manzanas para todos, nadie sentirá hambre, se dijo a sí mismo. Los pioneros lo miraban pasar, algunos lo invitaban a dormir en sus casas para resguardarlo del frío, pero Juanito no aceptaba. No, gracias, respondía, el cielo estrellado es mi refugio. Aunque los indígenas eran a veces desconfiados, todos confiaban en Juanito Manzanas. Él les llevaba regalos, historias fantásticas de los pueblos que había visitado y, sobre todo, alegría. Pero Juanito Manzanas no solo era generoso con los pioneros y los indígenas, también sentía un gran cariño por los animales. Una tarde, mientras caminaba por el bosque, escuchó un aullido de dolor. El sonido lo entristeció y decidió seguirlo. Era un lobo herido que había caído en la trampa de un cazador. Juanito Manzanas no dudó en ayudar al pobre animal, le dio de comer y atendió sus heridas. El lobo estaba tan agradecido que comenzó a seguirlo a todos lados. Ahora Juanito Manzanas tenía un lobo como mascota. Pasaron 40 años antes de que Juanito Manzanas dejara de plantar. Había envejecido y se encontraba muy enfermo. Las ciudades del oeste crecieron, había muchas casas, escuelas, iglesias y hasta carreteras llenas de coches de caballos que transportaban nuevos pobladores y alimentos. Hasta el día de hoy, los árboles que Juanito Manzanas plantó siguen floreciendo en la primavera, y en otoño brotan de ellos manzanas rojas o verdes, redondas y deliciosas. La gente continúa haciendo jugo, tartas y compotas de manzanas, y los niños tienen frondosos manzanos para trepar o columpiarse, todo gracias a Juanito Manzanas. Vamos a ver si este cuento cumple los requisitos para ser una leyenda. ¿Hay personajes comunes como personas y animales? Sí. ¿Resalta algún valor? Sí, el de la generosidad. ¿Transmite una enseñanza? Sí. ¿Y tiene un elemento fantástico? Sí. Entonces podemos ver que este cuento es una leyenda, así como el del Rey Midas era un mito. Esto fue todo por el video, espero les haya servido para poder encontrar las diferencias entre ambos y espero se sigan cuidando y nos vemos pronto.